sé que las moverás. Y en medio de cada prueba, tu amor me rodea. No existe más miedo, estoy a salvo en ti. Y pelearé, de rodillas lo haré, adorándote a ti, mi Dios. Tú pelearás por mí, mis temores los rindo a ti. Fuerte yo cantaré, mi Dios, tú pelearás por mí. Si tú estás por mí, no hay nadie en mi contra. No existe ya nada que no puedas hacer. Si solo veo cenizas, tú solo ves vida. Si solo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección. Acompáñanos desde tu casa. Y pelearé, de rodillas lo haré, adorándote a ti, mi Dios. Tú pelearás por mí, mis temores los rindo a ti. Fuerte yo cantaré, mi Dios, tú pelearás por mí. Mi Dios, tú pelearás por mí. Mi torre fuerte, tú vas al frente. Nada se puede enfrentar a tu poder. Huye en tinieblas, siempre has vencido. Nada se puede enfrentar a tu poder. Mi torre fuerte, tú vas al frente. Nada se puede enfrentar a tu poder. Huye en tinieblas, siempre has vencido. Nada se puede enfrentar a tu poder. Mi torre fuerte, tú vas al frente. Nada se puede enfrentar a tu poder. Huye en tinieblas, siempre has vencido. Nada se puede enfrentar a tu poder. Y pelearé, de rodillas lo haré, adorándote a ti, mi Dios. Tú pelearás por mí, mis temores los rindo a ti. Fuerte yo cantaré, mi Dios, tú pelearás por mí. Mi Dios, tú pelearás por mí. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar
me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo saciaste tú aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, tal como soy. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en gozo, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en gozo,
Les doy la bienvenida a nuestra reunión. El propósito de esta reunión es compartir estos momentos delante de la palabra de Dios y aprender de ella. Les agradezco su presencia y espero que hoy sea un día muy provechoso para todos nosotros. Como saben, hemos estado aprendiendo de la palabra de Dios las enseñanzas que nos dejó para ver cómo Dios se acercó al hombre en esa experiencia humana en la vida de Jesucristo y cómo trató a cada uno de acuerdo a su necesidad y cómo hubo respuestas diversas en la vida de las personas que Él trató y cómo esto nos permite identificarnos y nos alienta y nos ilustra los grandes riesgos de la libertad humana, porque la podemos usar equivocadamente. Así que hoy quisiera continuar con este tema de los encuentros en los que Jesús se acercó, esos encuentros cercanos a la vida y a el alma de las personas con quien Él trató y la manera en que respondió sus dudas, sus inquietudes y enfrentó sus errores y sus problemas. Así que acompáñenme en esta reunión a pedir a Dios en oración que guíe nuestras palabras, nuestros oídos, nuestros corazones de manera que podamos ser alentados y edificados con su palabra. Vamos a orar. Gracias Dios por este día y por la oportunidad que tenemos de aprender de ti y de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y Él pueda aclarar en nuestros corazones la verdad y la enseñanza que tú dejaste para edificación, para corrección, para aliento de nuestras vidas. Y especialmente te pedimos por todos aquellos que todavía no encuentran la respuesta en sus vidas, para que tú ilumines sus corazones y ellos puedan escuchar tu voz. Gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial. Amén. Bien, pues hemos estado hablando estos últimos domingos acerca de este proyecto divino de acercarse al hombre en estos encuentros cercanos, así le titulé yo a esta serie de mensajes, en los cuales Él trató directamente con personas en sus circunstancias, con sus dificultades, sus retos, sus ideas, sus sufrimientos y sus anhelos y sus sueños, tal como somos los humanos. Él se acercó a nosotros y no nosotros a Él, y por eso dice la Escritura que Él conoce a todos y no tiene necesidad de que nadie le dé testimonio del hombre, pues Él sabe lo que hay en nosotros. Y en ese conocimiento Dios ha decidido y ha programado un encuentro con cada persona, con cada individuo, un encuentro para invitarlo a la salvación. No es que nosotros buscamos a Dios, no es que nosotros tenemos un interés de hacer su voluntad, de someternos a Él y aprender de Él. Más bien Él es quien viene a buscarnos en nuestro quebranto, en nuestra necesidad, en la necesidad que tenemos de aliento, de esperanza, de salvación. Y así Dios busca al hombre y nos encuentra. Así que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y al enfrentar al hombre a esta realidad en la que vive, Dios nos enseña en la Escritura cómo hay diversas respuestas, diversas actitudes de las personas en estos encuentros que Jesús tuvo con individuos en su vida terrenal y las respuestas diversas que hubo. Nos alentamos y nos identificamos de manera especial con aquellos creyentes que se convirtieron en discípulos de Cristo y que respondieron a Él en esta confianza legítima en el testimonio veraz y en la experiencia de ser transformados. Estos discípulos que finalmente muchos de ellos se convirtieron en apóstoles, y nos alegra y nos permite identificarnos con esta preciosa experiencia de haber creído. Y nos identificamos con esas primeras días en la vida de estos creyentes de los que se habla en la Escritura, en donde ellos anhelaron y fueron rápidamente a compartir con sus amados el hecho de haber encontrado la respuesta, tal como pasó con nosotros cuando recibimos a Cristo. Quisimos que nuestra familia, nuestros seres queridos, los que amamos, pudieran saber también que ellos tienen esperanza, así como nosotros la recibimos a través de Jesucristo. Pero también, a la vez o a la par de como tuvimos la experiencia y nos gozamos en esta realidad de responderle a Dios en fe y de experimentar lo que Él dijo que se experimentaba, esta vida nueva, hemos probado que así es. También hemos visto
a personas que al escuchar el mensaje de Dios que les damos nosotros o que reciben por otro medio, ellos se resisten y tratan de buscar una esperanza aparte de la que Dios da, o simplemente no les interesa o tienen argumentos y estas distintas personas y circunstancias que les permite a ellos mantener esta libertad para ser creyentes a sus propias ideas, a sus argumentos o a los de otro, pero incrédulos a la palabra de Dios. Vimos cómo la decisión de creer es la que determina la posición en la que finalmente quedamos. Podemos creer lo que queramos, cosas absurdas podemos creer o cosas que nos parecen inteligentes o lógicas. Podemos creer el testimonio que nos dan los hombres, pero también podemos creer el testimonio que Dios nos ha dado. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y este es lo increíble del mensaje de Dios, que trasciende no solamente a nuestra condición natural y a nuestras limitaciones naturales, sino que nos da la esperanza verdadera, nos da la promesa por medio de la cual podemos trascender y conocerlo a Él y descubrir la razón de todo lo que existe. Por eso nos alienta mucho ver la palabra de Dios y aprender de ella, porque puedes probar que todo es cierto. Puedes probar que todo es cierto. Y vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, del 12 al 14, lo que dice respecto a este encuentro que Jesús tuvo con algunos judíos de su tiempo, que eran religiosos. Una parte de los que salen en las escenas que vamos a leer son líderes religiosos, son fariseos o pertenecen a una secta o a un partido político. Recuerden que en Israel la política y la religión estaban muy relacionadas. Así que los fariseos eran un grupo especial de judíos que se dedicaban a leer el Antiguo Testamento, se convertían a lo mejor en discípulos de algún rabino y ellos aspiraban el liderazgo de Israel, ya sea para un asunto en el Sanedrín, en un lugar de autoridad como juez o como responsable de algún aspecto de la vida social de Israel o como parte del ritual o de la religión. Así que los fariseos tenían una postura siempre muy radical, muy celosa de las cosas escritas en la Biblia y a la vez totalmente extremosa. Y bueno, había otro grupo que eran los saduceos, que eran un poco más ligeros, eran más racionalistas y solamente creían lo que alcanzaban a ver sus sentidos. A diferencia de los fariseos, que ellos sí creían en las cosas sobrenaturales y sí creían que había resurrección, como está escrito en el Antiguo Testamento, en contraste con los saduceos que negaban todo eso. Pero estos religiosos y líderes de Israel tuvieron que confrontar la verdad de que finalmente Dios envió lo que prometió, envió a su Hijo, como estaba prometido. Y ellos tenían la responsabilidad de verificar la veracidad de ese hecho. Pero vamos a ver qué pasó con ellos. Este capítulo comienza a dar muestras de la tendencia que siguieron y que los condujo finalmente a rechazar definitivamente la evidencia y el testimonio en la vida de Jesucristo. Dice así el pasaje, dice, había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Recordamos en el mensaje anterior cómo los hermanos de Jesús le dijeron que subiera a la fiesta en Jerusalén, si en realidad él era el Mesías, que se diera a conocer, que no tuviera miedo, que lo enfrentara. Y Jesús les dijo, miren, todavía no es tiempo de morir para mí, pero el tiempo de ustedes siempre está presto. Yo voy a morir porque yo he decidido hacerlo, pero la muerte para ustedes llega porque es inevitable a causa del pecado. Así que vayan ustedes a la fiesta, yo todavía no es tiempo para mí de enfrentar la muerte, porque ellos sabían que habían decidido los líderes religiosos apresarlo y juzgarlo. Entonces, finalmente fueron los hermanos a la fiesta, era una obligación de los judíos participar de las fiestas. La fiesta que se celebraba era la fiesta de los tabernáculos, ese evento en donde Israel celebra hasta la fecha aquella historia en la que estando
cautivos en Egipto, Dios envió un libertador y a través de él les hizo ser libres de la esclavitud y los llevó en camino a la tierra prometida por el desierto. Y en ese camino, a través del desierto, Dios se manifestó de manera gloriosa y les permitió vivir y sobrevivir a todas las adversidades de ese desierto, una multitud de casi 1 millón de personas cruzando este desierto y con toda la provisión para sus necesidades. Así que ellos tenían que celebrar que Dios estuvo con ellos durante ese proceso y ese evento, y lo celebraban poniendo tiendas de campaña o tiendas, por eso es Sukkot o tienda, o es una enramada, también puede ser un lugar que te protege del medio ambiente, que no es tu casa, es un algo provisional. Así que los judíos hasta la fecha celebran esta fiesta, en algunos, los que son más ortodoxos, incluso se salen de sus casas y en algún lugar público ponen enramadas o con madera y pasan una noche y hacen una cena especial y hacen una celebración y recuerdan los pasajes en donde se ordena que ellos tienen que celebrar y recordar que fueron esclavos en Egipto y que Dios los liberó con gran poder y que Dios los sustentó mientras caminaron por el desierto. Así que esa era la fiesta que tenían que ir y todos los judíos estaban obligados a participar de esa fiesta. Así que Jesús finalmente subió a la fiesta, pero subió, dice el pasaje, como en secreto, no públicamente. Sin embargo, lo vieron hablar ahí entre la multitud y lo vieron y comenzó este murmullo, esta murmuración entre la gente. Y decían, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Así que Jesús decidió, como todos los judíos tenían que hacerlo, ir a la fiesta. Y lo hizo en cierta discreción. No, normalmente a estas alturas de su ministerio, mucha gente lo seguía, aparte de los discípulos, que eran los 12, y unos 120 al menos que estaban interesados, estaban motivados, eran jóvenes, a quienes en algún momento los envió a predicar por toda la tierra de Israel. Ellos sin duda tenían ya una organización y estaban preparados para encontrarlo. Sin embargo, decidió estar en este anonimato que el Mesías tenía que manifestar, esta discreción. Dice que no haría públicos, no haría un alarde de él mismo como Mesías, sino que lo mostraría por los hechos. Los ciegos verían, los sordos escucharían, los paralíticos andarían, a los muertos se les devolvería la vida. Y entonces el testimonio del Mesías quedaba reducido a un hecho que tenía que ser hecho por Dios. El aval del ministerio del Mesías tenía que ser acompañado por el poder de Dios, cosa que hombre no puede hacer. Así que él no tenía que anunciar, yo soy el Mesías, voten por mí como el candidato, sino que al ver la obra que él estaba llevando a cabo, tenían que corroborar con la palabra de Dios y ver si realmente él era. Así que en esta experiencia él comenzó a enseñarles y dice el pasaje que se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces ellos están inquietos porque no lo vieron con ninguno de los rabinos con los que ellos desarrollaron su vida religiosa como fariseos. No eran discípulos como sí lo era Saulo de Gamaliel, uno de los maestros contemporáneos, ni eran discípulos de los sumos sacerdotes, sino que de repente llega al templo y abre la Biblia y lo que dice la Biblia corresponde totalmente a lo que él enseña y lo que él enseña tiene poder sobre las vidas y las conciencias y revela a Dios.
Así que se admiran y preguntan, ¿y este quién es? ¿Quién le enseñó para estar hablando delante de Dios y delante de nosotros la verdad de Dios? Porque las palabras que él decía tenían toda la autoridad y el aval de su vida. A diferencia de los religiosos, Jesús confirmaba con su vida su enseñanza. La expresión religiosa es un deber que cumplir, el cual se nos impone. Cumple con esto y serás digno, y merecerás y ganarás. Pero ni aun los que enseñan esas verdades cumplen. Entonces, la autoridad de Jesús era porque sus palabras, sus enseñanzas, movían los corazones de las personas hacia la verdad de Dios, especialmente hacia la verdad de la redención, en donde se encuentra la respuesta de Dios al dilema humano. La ley de Moisés fue dada, eso lo va a explicar un poquito adelante en este pasaje, fue dada por Dios a Moisés con el propósito explícito de que esa ley que revela el carácter justo y santo de Dios contuviera una promesa que salvaguarda al pecador de la condenación que merece el pecado. En realidad, la promesa fue dada desde antes de la ley, pero en la ley fue confirmada a través de todos los rituales ceremoniales que explicaban cómo Dios recibe al pecador. Israel sabe y sabía entonces que no había manera de acercarse a Dios a menos que se derramara la sangre del Cordero, que día tras día, tarde y mañana y durante todo el año se sacrificaba. Así que ellos tenían en la lección audiovisual del método divino para arreglar el problema del pecado. Y sin embargo, cuando el Cordero de Dios vino a la tierra y fue certificado, fue ungido, fue garantizado, certificado y avalado por toda la palabra de Dios, por el Espíritu Santo y especialmente por la obra que Él prometió hacer y cumplió en la vida de aquellos que creyeron, porque el mensaje de Jesús no se queda en su filosofía, o en su teoría, en su especulación o en una pretendida religión. El mensaje de Jesús solamente tiene validez si se transforma en vida, en la vida de aquellos que lo creen y lo reciben. Así que es muy importante por eso entender qué es lo que está pasando. Dice así el pasaje, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud, dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Allá en la conciencia de aquellos que ya lo habían decidido, brincó la expresión que la conciencia siempre dice, yo soy culpable. En la vida de esos líderes que ya habían tomado la decisión y que estaban solamente buscando la ocasión y la excusa legal, porque por envidia habían decidido matarlo, porque vieron que la multitud iba detrás de él, sin que él hiciera nada de darles su lonche o darles bueno, sí les dio de comer, pero quiero decir, sin comprarlos, solamente porque la enseñanza que él tenía contenía el pan de vida, la esperanza eterna, la promesa de Dios. Por eso multitudes oían y abrían el oído a su mensaje y muchos se convirtieron, no solamente en su vida terrenal, sino en los años siguientes. Y la primera iglesia fue una iglesia totalmente judía. Desde luego el mensaje estaba destinado a alcanzar hasta lo último de la tierra, incluida nuestra patria y nuestro estado y nuestra ciudad. Hasta el extremo del mundo han llegado sus palabras. Así que Él les dice, ¿no les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Así que Dios, en su sabiduría y fidelidad, enfrenta al hombre a la realidad de su condición moral y espiritual. Ellos estaban queriendo probar si era o no era el Mesías. De hecho, ese era el murmullo que había. No, a lo mejor ya aceptaron que sí es el Mesías, decía el pueblo, porque lo dejan hablar públicamente y no pueden hacer nada contra él. Y otros decían, no, es un mentiroso, es un engañador, está tratando de desviarnos de la verdad. Y entonces Jesús habló con el pueblo, pero en realidad habló con los que tenían la culpa de haber decidido rechazarlo y haber decidido matarlo. ¿Por qué procuráis matarme? Entonces la multitud dijo,
demonio tienes, ¿quién procura matarte? ¿Cómo se te ocurren hablar esas cosas? Pero Jesús sabía con quién estaba hablando. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Entonces los enfrentó a su religiosidad y a la hipocresía de su religiosidad. Ellos argumentaban que aquel paralítico que estaba en Betesda y fue sanado en esa ocasión maravillosa y fue motivo de que mucha gente se admiró y estaban hablando si quizás él era el Mesías o un profeta, los puso contra la pared a los líderes religiosos y ellos tuvieron que resolver si era o no era. Y entonces argumentaron, no es porque no guarda el día de reposo. Y entonces Jesús les está enfrentando aquí a que el día de reposo, bueno, que Moisés les dio la ley y les dio el día de reposo como un mandamiento, pero el día de reposo es para el hombre, es para el propósito del bien del hombre, no para quitarle libertad al hombre de hacer el bien. Y entonces les dijo, ustedes en el día de reposo circuncidan a sus hijos. Moisés les dio la circuncisión, pero no porque sea, Dios les dio la circuncisión, no porque sea la ley, en la ley de Moisés, sino Dios se lo dio a Abraham primero. Y ustedes en el día de reposo circuncidan al niño, al hijo, y son inocentes. Hicieron una obra y se declaran inocentes, porque están haciendo la voluntad de Dios, porque saben que Dios mandó que se circuncidaran los hijos de los judíos. Y a mí, porque sané completamente un hombre, me juzgan como de pecador. No juzguen según las apariencias, sino juzguen un juicio justo. Dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y les enseñó una lección importante. La ley de Dios no se cumple en la apariencia o en lo externo. Nosotros como personas religiosas tenemos la tendencia a concentrarnos en el ritual, en lo que los ojos humanos ven y aprueban. Pero Jesús nos enseña, y la ley de Dios nos enseña, que lo que Dios ve es el corazón, no las apariencias. Así que en el día de reposo se puede hacer bien. Sí, no se puede trabajar, no se puede hacer todo lo que Dios explicó que hay que hacer. Pero librar a un animal que cayó en una zanja sí se puede hacer. Dar de comer al que tiene hambre sí se puede hacer. Hacer el bien sí se puede hacer. El mal no está en las cosas, sino en el corazón. Dios explica que el mal no está en los hechos externos, sino en lo que sale del corazón. Que el pecado está en la intención y en la voluntad del hombre de ir contra Dios. Cuando el hombre, no importa las circunstancias que hay, hace la voluntad de Dios, es inocente. Aunque eventualmente puede significar, como le pasó a David, que él no estaba llamado a comer los panes de la proposición, y en un momento en las batallas que él tenía que librar como rey de Israel ungido y perseguido por su suegro Saúl, tuvo que dar de comer a su ejército de un pan que solamente podían comer los levitas y los sacerdotes. Y no fue juzgado por Dios de pecado, al contrario, Dios lo usó para liberar a Israel. Entonces, Dios explica que la ley de Dios no es una cosa que es la apariencia que nosotros damos de piedad, sino es una relación con Dios que a Dios le permite librarnos del mal y que naturalmente no podemos tener hasta que nacemos de nuevo. Nosotros sí podemos ser religiosos, sí podemos tratar de cumplir con una serie de normas, sí podemos aparentar hacerlo, incluso podemos tener un duro trato del cuerpo y privarnos de alimentos y ser estrictos con nosotros mismos, pero eso no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, contra la codicia, la envidia, los celos y la amargura y los pecados que suceden en el alma. Por eso necesitamos una vida nueva, un nuevo nacimiento. Así que Jesús les explica que ellos deben juzgar justamente con un juicio sano y correcto, no el juicio de la apariencia y de la hipocresía de la religión. Lo cual
Para ellos que eran religiosos fue un confrontar su orgullo y confrontar su error. No todos lo pudieron hacer, pero hubo quienes dentro de los líderes religiosos de Israel finalmente se convirtieron después de una gran batalla. Uno de ellos fue Nicodemo, como lo vamos a ver, el que lo visitó de noche y platicó con él. Era de los fariseos, era de los líderes y tenía toda esta educación y esta formación y esta responsabilidad que tienen los líderes, pero también tenía una necesidad personal de encontrar la respuesta en su vida. Así que dice el pasaje y continuamos aprendiendo de él. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscaban para matarle? Pues mirad, habla públicamente y nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Bueno, este es el pueblo. El pueblo murmura y habla y dice y opina y según las fuentes de noticias que tenga, si es falsa o es verdadera, comienza a formarse un criterio y ellos estaban inquietos porque ya habían dicho los líderes religiosos que si alguien se identificaba con él iba a ser expulsado de la sinagoga, lo cual era algo importante para los pobladores de Jerusalén y de Israel en esos días. Todavía lo es. Ser parte de la sinagoga es participar de la vida social en Israel y tiene que ver con créditos y con responsabilidades y privilegios que se te otorgan. Básicamente la vida económica cursa a través de la aprobación de la sinagoga. Hoy en día hay algo parecido. Recuerdo en una ocasión a un joven taxista que Dios me dio oportunidad de hablar con él y tenía muy buena actitud. Era un judío mexicano. Y yo le expliqué cómo Dios le amaba y cuando él me dijo que era judío, cuánto más le mostré aprecio y le expliqué que yo amaba a Israel porque Dios había traído al Mesías de entre ellos y que Dios amaba a Israel y así comencé a hablar con él y le expliqué el plan de salvación y le dije que el verdadero Cordero era Jesús y que Él había pagado sus pecados y todo lo que sabemos que está en la Escritura y que creemos los que hemos creído. Bueno, él me dijo después de escucharme con simpatía y con una buena actitud, me dijo, mira, ¿ves este taxi? Digo, sí. Mira, este taxi y una casa que tengo me la dieron los de la sinagoga, vamos a decir. Estoy recién casado. Si yo recibo a Cristo hoy, pues todo mi patrimonio y todo lo que tú ves que tengo, pues no lo podría tener porque simplemente no me aceptarían. Así que pues, ¿qué harías tú? Le dije, bueno, yo creo que yo recibiría a Cristo porque ya lo hice. Ya he comprobado que es mejor, pero tú tienes que tomar tu decisión. Y bueno, los hombres finalmente tenemos que enfrentarnos a la decisión de nuestros intereses temporales o el mayor interés, el más alto interés, que es la vida eterna para la cual fuimos creados. Y tenemos que caer a la cuenta. Podemos reducir todo en una síntesis simplista e ignorante a que lo único importante es el hoy y lo demás no importa. Pero no es así. La propia conciencia, la verdad de la palabra de Dios y el testimonio de los que hemos creído hacen clara la realidad de que Dios tiene un proyecto para el hombre en un encuentro personal que nos permite acceder no solamente a los bienes temporales que Él ofrece, sino al bien mayor que es la salvación de nuestra alma. Finalmente, en nuestra conciencia ha sido puesto el testimonio de lo bueno y de lo malo, y la conciencia nos hace responsables del mal que hacemos, y tendremos que dar cuenta de eso, porque cada uno de nosotros, dice la Escritura, dará a Dios cuenta de sí. Estos judíos de los cuales estamos hablando en el pasaje que estudiamos, tenían que confrontar la verdad de que ya estaba la promesa de Dios delante de ellos y tenían que tomar la decisión si la creían o no. Y tenían que confrontar la decisión de si tenían la seguridad social que ofrece el Estado judío de aquel momento, que se puede desvanecer en un plumazo de un candidato o de un cambio de la economía, o toma la seguridad eterna que da la salvación que Dios ofrece al hombre. Y bueno, este argumento que había en el pueblo es, nosotros sabemos de dónde viene este que está hablando.
Ellos sabían por ahí que venía de Nazaret, que era Jesús de Nazaret, y además conocían a su padre y madre y a sus hermanos. Entonces decían, nosotros sabemos que este es el carpintero, pero cuando venga el Mesías no sabremos de dónde viene. Y la verdad es que había una gran ignorancia en su pensamiento y en su filosofía, porque claro que podían saber de dónde venía el Mesías y claro que podían verificar quién es el Mesías, porque Dios dejó muchísimas profecías en el Antiguo Testamento que lo referían a tal nivel de detalle que es imposible equivocarse. Nada más que hay que querer hacerlo. Hay que tener el interés de hacer la voluntad de Dios para poder descubrir la voluntad de Dios. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque no había llegado aún su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Ya tenía una fama extraordinaria Jesús entre el pueblo. Ya habían sido muchos beneficiados, no solamente con el pan gratis que comieron mientras él les enseñaba, sino también con la salud y la restauración de los ojos o de los pies o las piernas para los que habían sido restaurados, y ya habían sido consoladas muchísimas almas que habían creído con la esperanza de la vida eterna y la realidad del perdón. Ya había testimonio cursando a través de la boca y la vida de muchos que estaban hablando en Israel, y eso no convenía a los líderes. No podía estar ante los medios más que la narrativa de ellos. Cualquier otra narrativa que no era la de ellos tenía que ser censurada, porque lo que se dice finalmente eso es lo que se cree. Y entonces tú dices, oye, ¿cómo sí? Claro que los medios que había entonces pues era la tradición oral, era lo que se decía de persona a persona. Hoy tenemos medios extraordinarios que nos saturan de información, pero ellos tenían lo que se decía de lo que estaba haciendo, los que habían recibido el beneficio, el paralítico que fue restaurado y que comenzó a decirles a todos que él era que lo había sanado Jesús, y muchos que estaban siendo testigos de la vida y la obra de él y que le seguían y que estaban atentos. ¿No será el profeta que Dios dijo que vendría? ¿No será el ungido, el elegido de Dios para salvarnos? Y así había un gran conflicto social y religioso que estaba surgiendo entre el pueblo, y la autoridad lo que quiso cuanto antes fue callar el testimonio de Jesús. Pero Jesús les enseñó algo. Les dijo así en el pasaje que leímos, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Y entonces cuando comenzó a hablar de él, el Padre, y a quien él conocía y que él lo envió, inmediatamente tuvieron que relacionarlo con Dios y con su voluntad. Y los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Y de repente llega la policía, y en lugar de amedrentarse, de temer o de salir corriendo, los encaró y les dijo, todavía un poco de tiempo y estaré con ustedes. Iré al que me envió. Entonces ellos se quedaron impactados porque de repente comenzó a hablar con ellos respecto a la esperanza que había en sus corazones de una respuesta. Y les dijo, la respuesta es Dios, en efecto, mi Padre, y Él me envió. Así que ellos comenzaron es decir, lo que Jesús puso en sus mentes, comenzó a
hacerlos pensar. O sea, él puso la palabra en la mente de ellos para que ellos reflexionaran en lo que él estaba diciendo y para que ellos pudieran comprobar. Porque bueno, más adelante lo vamos a leer. Dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no lo hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis estar. Y bueno, Jesús levantó la voz y dijo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, esta fiesta era muy especial porque todo se hacía en torno al templo y había un sacrificio y se reunían los judíos y celebraban esta fiesta y cantaban y había una especie de regocijo en los atrios del templo y ponían los sucots o las tiendas de campaña y ahí pasaban la noche y cenaban. Y bueno, mientras estaban dispersos por las naciones, ellos lo hacían pues donde podían, en sus casas. Pero cuando estaban todavía en Israel, en Jerusalén, se celebraba en el templo. Así que la fiesta de los tabernáculos era una fiesta donde había mucha gente ahí en las explanadas del templo y donde se congregaban. Y ahí Jesús levantó la voz y refirió la fiesta y su significado. Les hizo pensar en aquel día en el que Israel estaba en el desierto y les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí nos impacta el hecho de que todavía hay esperanza para que los oídos de quienes todavía no deciden escuchen. Y todavía el mensaje está dirigido a los que no han tomado una decisión. Desde luego, la Biblia, el mismo pasaje nos revela que algunos de los líderes ya habían tomado la decisión, especialmente los que encabezaban tanto el templo como el Sanedrín, o sea, los líderes. Ellos ya habían decidido matarlo. Por eso Jesús le dijo, Dios les dio la ley a través de Moisés y ustedes me procuran matar. Y la ley dice, no matas, no robes, no mates, perdón. Así, Él les enfrenta a la realidad de su corazón, pero a la misma vez el mensaje está dirigido a los que todavía pueden oír. No es un mensaje de condenación, es una exhortación a creer lo que Jesús está poniendo delante de la gente. Es decir, en su audiencia, entre esa multitud había muchas personas que todavía no decidían aceptar o no la salvación. Algunos ya habían tomado la decisión de rechazarlo, pero había una gran multitud que todavía necesitaba escuchar y todavía necesitaba creer. Esta es la razón por la que las promesas de Dios de regresar a reinar en la tierra todavía no se cumplen, porque hay una gran multitud de personas que todavía no deciden qué van a hacer con su eternidad. Y algunas de ellas todavía ni escuchan el testimonio de Jesucristo. Pero Dios promete que cualquier persona que sabe que ha pecado y que no tiene esperanza del bien en el mal y busca una solución, Dios le va a enviar el mensaje de la redención. Dice que Dios hace estas cosas 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Dice el pasaje, al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me sirve de nada, no me aprovecha, Dios enviará el mensaje de la redención. Dios redimirá su alma para que no se separe de Dios, pase al sepulcro y su vida se verá iluminada por los que viven. Esta es una promesa de Dios para la humanidad que todavía no decide qué hacer con su eternidad. Yo no sé en qué lugar te encuentras, si eres de los que ya decidieron o todavía no deciden, pero Jesús vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Han pasado como un poco menos de 20 siglos desde cuando estos eventos se tuvieron lugar y en donde el Señor Jesús personalmente buscó a estos individuos en esta fiesta, en este momento en donde levantó la voz y dijo, yo soy lo que Dios dio. Y recordaron
o les hizo recordar el evento en el desierto, como en la sed que ellos tenían y en la murmuración que comenzaron a levantar, Dios respondió a su necesidad y mandó a Moisés que golpeara la roca que daría su agua. Y se saciaron del agua de la roca una vez que Moisés golpeó la roca. Y otra vez murmuraron y otra vez tuvieron sed y otra vez Dios les proveyó la satisfacción a sus necesidades y les dice: yo soy esa agua viva, yo soy la roca viva que siguió a Israel durante 40 años en el desierto de manera que no tuvieron sed. Yo soy el que proveyó. Cualquiera que escucha mi voz y cree en mí, dentro de él será una fuente que va a saciar su alma y su sed eterna. Y bueno, Jesús habló así en términos espirituales, para que a través de lo natural, a través de las parábolas, nosotros pudiéramos inferir lo espiritual y pudiéramos darnos cuenta de nuestra necesidad eterna. En esa fiesta Jesús levantó la voz y invitó a creer a los que todavía no habían creído. Desde luego, con los que han decidido no creer, a pesar de toda evidencia, no se puede hacer nada. Ellos son libres para rechazar el testimonio y decir que Dios miente al dar un testimonio, pero todavía hay oportunidad para aquellos que no han decidido rechazar el testimonio o aceptarlo. Y la exhortación de Dios es: acepta que Dios te ama, acepta que has pecado, acepta que Dios te puede perdonar y cambiar tu vida, acepta que no puedes sacar provecho a la maldad, que has sufrido y sufrirás las consecuencias que la maldad merece. Acepta la realidad de la que tu conciencia te hace consciente y testigo de que el mal está ahí y tú lo has cometido. Acepta el amor de Dios, que enseña que Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Jesús levantó la voz y ellos escucharon, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. En el plan de Dios, conociendo la necesidad que tenemos de estar acompañados, de no estar solos a nuestras expensas y a nuestras fuerzas, Dios envió a su Hijo y Él estuvo entre nosotros y se acercó a nosotros a encontrarse con nosotros y nos dio testimonio de la verdad. Y todos los que creyeron en Él y que aceptaron el reto de ser testigos de esto, fueron alentados porque Él les explicó que era necesario que una vez que se pagaran los pecados, Él fuera a la presencia de Dios para llevar a cabo este ministerio de presentarnos aceptables delante de Dios como un abogado, como un redentor, como un sacerdote lo hace. A la diestra del Padre, Jesús está presentando a los creyentes justos y santos por su propia sangre. Pero no nos dejó huérfanos, sino que Él envió al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al corazón de la iglesia, al corazón de los creyentes, para hacer real la vida que Él promete, para que sea posible que la paz de Dios reine en nuestros corazones, que el amor de Dios transforme nuestras vidas, que una fe viva encamine nuestros pasos y nos permita trascender y llevar a cabo la obra que Dios planeó para nosotros en la vida. Dios prometió el Espíritu Santo en la vida de aquellos que deciden aceptar que están muertos espiritualmente y que necesitan un Salvador. Jesús dijo que el Espíritu Santo sería enviado en su nombre. Él vendría en nombre de Cristo a morar en nosotros y hacer real su vida en nosotros y la transformación que requiere nuestra alma, nuestro carácter moral, nuestra vida. Él prometió hacerlo en nosotros. Así, la Escritura enseña que Dios lo puede hacer en ti. Y vamos a seguir leyendo. Dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Y otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y nos impresiona cómo la información estaba con ellos.
Ellos habían sido instruidos de alguna manera, pero no tenían los detalles. Solamente sabían que el Mesías tenía que ser un hijo de David, tendría que ser el rey de Israel. Y tenía, como dice las profecías del Antiguo Testamento, tenía que nacer en Belén. Y si tú le buscas y te vas al detalle de todas las profecías que anuncian la venida del Mesías, te impresionas el lujo de detalle que se dice en el Antiguo Testamento del ministerio del Mesías, de manera que es inconfundible. Hasta la hora y el día de su muerte estaba anunciado, con lujo de detalle. De qué familia vendría, cuál sería su obra, cómo el poder de Dios extraordinario y sobrenatural estaría con él, cómo sería como un cordero y finalmente cómo moriría en ese sacrificio redentor que haría posible nuestro perdón y nuestra salvación. Y cómo Él traería la justicia para multitudes que lo aceptarían. El detalle del ministerio del Mesías es apabullante, no hay excusa. Aunque hubiera solamente un versículo, no hay excusa. Pero en realidad Dios dejó muchísimos detalles para que nadie tuviera excusa y no fuera por ignorancia o por falta de información, sino por una decisión que se toma en el corazón. La salvación finalmente es la decisión de creerle a Dios o no creerle respecto a lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario con el pecado a favor nuestro y la necesidad que tenemos de ser transformados por su Espíritu, aceptando esta salvación que Dios nos ofrece. Ellos sabían que el Mesías vendría y tenían todos sus antecedentes. Si nosotros vemos en el Nuevo Testamento cómo tanto Lucas como Mateo tuvieron cuidado de documentar la herencia de los dos medios que le correspondían como linajes al Mesías, vemos tanto en Mateo como en Lucas la ascendencia tanto de María como de José. Y vemos como todos los dos concluyen en Abraham, en David y hasta Adán, cuando se refiere al descendiente natural. Así que no había excusa. Se podía seguir la línea. Yo que no soy un estudioso, bueno, soy un estudioso, pero quiero decir, no soy un conocedor del hebreo, como algunos. Yo puedo ir al detalle que está en la Escritura traducida al español y yo puedo seguir todos los versículos que dicen claramente cómo sería la manifestación de la vida del Mesías, que nacería de una mujer virgen, que nacería en Belén, que sería descendiente de David, que se le quitaría la vida no por sí, y que como un cordero sería llevado al matadero y que Él no opondría objeción, sino que se entregaría por nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. No hay excusa para el hombre. Lo único que hay es la libertad de decidir, creer o no creer. Y eso es lo que en última instancia condena al hombre o lo rescata. Atribuir veracidad al testimonio que Dios da. Si nosotros creemos el testimonio de los hombres, es decir, alguien nos cuenta una historia, nos cuenta un cuento y nos dice que va a ser así o de otra manera, y nosotros porque confiamos en esa persona creemos lo que nos dice, aunque a lo mejor no sea veraz, ¿cuánto más debemos creerle a Dios que no miente y que ha comprometido su vida y su palabra a favor nuestro? Así que cada uno es responsable de creer o no creer. El pasaje sigue dándonos información acerca de este gran conflicto porque Jesús tuvo que enfrentar la incredulidad. Tuvo que enfrentar la condición humana y esta duda, esta incertidumbre, este temor al engaño o a que te defrauden, a que te dañen. Conocía este asunto en el corazón del hombre. Y por eso Dios se acercó a dar un testimonio hasta donde es posible ver lo más veraz para que nadie pudiera tener excusa, pero tampoco puede tomar la decisión por nosotros de creer, porque finalmente rechazar el testimonio de Cristo es creer otra cosa. Tienes que poner tu confianza en algo diferente a lo que Dios propone cuando se trata de tu eternidad y de tu salvación. Tienes que creer que a lo mejor no existe nada, o que te vas a ir a dar vueltas alrededor del sol, o que vas a reencarnar en una cucaracha, o que, yo no sé, hay muchas ideas que están al alcance de muchas personas para darnos esperanza con respecto a la vida después de la muerte.
O simplemente la más fácil, no pensar en nada, solo enfocarme en el momento y ya veré qué pasa cuando me esté muriendo. Y finalmente no lo voy a poder evitar y me voy a morir. Y bueno, por eso Dios vino y por eso habló con nosotros, para darnos testimonio acerca de la verdad. Y en el tiempo de Jesús, este testimonio que recibieron sus contemporáneos los confrontó y tuvieron que tomar decisiones, igual que hoy. Dice, entonces hubo disensión entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Resulta que el testimonio de Jesús es muy comprometedor, porque te enfrenta a la realidad del fracaso humano en tu propia persona. Y cuando tú aceptas tu fracaso y aceptas la provisión de Dios a través de Jesucristo, tú dejas sin excusa a los que están cerca de ti. Cuando me convertí al Señor Jesucristo y comencé a testificarle a mis hermanos, a mis compañeros de universidad, a mis vecinos, ellos se quedaron sin excusa. Porque yo, uno igual que ellos, y a lo mejor, según yo, peor que todos ellos, Dios me salvó y me perdonó, pues ellos tenían la misma oportunidad que yo. Aparte, yo se los estoy diciendo, es que yo estaba mal, mi vida era así, y escuché el mensaje de salvación y Dios me ofreció el perdón de mis pecados y una vida nueva a través de Cristo y decidí aceptarlo y Él cambió mi vida y lo comprobé. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina, la enseñanza viene de Dios o si Jesús es un mentiroso. Es tal el conocimiento que tiene de nuestra naturaleza dudosa, que se ofrece a sí mismo como testigo y a la vez se ofrece para comprobar la verdad de su palabra. Cualquiera que quiera hacer la voluntad de Dios y acepta el proyecto de Dios de reconocer la culpa del pecado y la corrupción que hay en nosotros, que esa quizás es la parte que nos cuesta trabajo. Podemos justificar lo que está mal y decir que no importa y que no pasa nada, pero en el fondo sabemos que pasa mucho y sabemos que somos responsables de eso. Y enfrentar nuestra culpa ante Dios no es tan fácil, porque el orgullo nos ciega. Pero cuando finalmente, después de haber sufrido y tenido muchos fracasos, caemos a la cuenta que no podemos escondernos más y necesitamos enfrentar el problema del pecado, entonces la verdad del mensaje de Jesucristo cobra un valor y una vida extraordinaria, porque entonces hay esperanza para un pecador. Mientras tú no te reconozcas pecador y necesitado de un Salvador, Cristo no ofrece nada para ti. Pero cuando te reconoces pecador y escuchas el mensaje que dice que Cristo pagó tus pecados, brilla la esperanza y la oportunidad de la salvación se acerca a ti de manera que la puedas tener. Dice que algunos de los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y ahí está el secreto. No eran tontos, ellos sabían perfectamente cuál era el problema. El problema era no creer o creer. No creer o creer el testimonio que Dios da. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Por eso Jesús decía, tienen que comerme, tienen que vivir de mí. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el agua viva que sació la sed. El que cree en mí, como dice la Escritura, dentro de él habrá un manantial de vida. ¿Quién ofrece eso? Eso es lo que le están diciendo. Es que lo que él dijo, ni por aquí se nos ocurre a nosotros. Una respuesta a nuestra más profunda necesidad, una verdadera paz, un verdadero disfrute, una esperanza viva. Es lo que se vislumbra de sus palabras. Es realmente impactante que después de transmitir el mensaje, de compartirlo con la gente, y uno que lo predica o lo comparte, reflexionar sobre esto, ¿qué de malo hay en lo que Jesús ofrece? Pueblo mío, testifica contra mí, dice Dios. ¿Qué te he hecho de malo? ¿Cuál es la excusa que tienes o la razón para rechazarme? Y finalmente esa libertad en la que fuimos creados, de la cual somos responsables, puede guiarnos a la incredulidad, que significa creer otra cosa, distinta
a la propuesta de Dios para tu salvación. Así que es muy importante este encuentro cercano al corazón del incrédulo, porque finalmente es descubierto. El problema no es que no haya evidencia. Las palabras que necesites oír, si honestamente las quieres oír de parte de Dios para ser convencido, no hay problema, está llena la Biblia de testimonio. Es simplemente acercarte a escucharlo. Pero si decides a priori no creer y menospreciar el testimonio que te puede convencer y persuadir para que creas y conozcas la verdad, entonces tú te encuentras ante un gran peligro. ¿Qué es lo que está sucediendo en el pasaje que estamos estudiando? Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Y entonces está la suspicacia. Dios es mentiroso y engaña. El mensaje de Jesucristo no es verificable, no puede ser verdadero porque nosotros decimos. Pero en el fondo, ellos sabían que sin hacer ningún juicio, sin determinar ninguna culpa, a priori habían decidido matarlo porque no les convenía, porque Él no se iba a someter a ellos. Y Él tenía su autoridad en su propia vida y en su propia relación con Dios. No dependía de la religión, no dependía del Sanedrín ni del templo. Así que obviamente no iban a poder mantenerlo en la jugada o en la movida. Y eso no les convenía. Así que es importante porque aquí ellos cometieron un gran error. Se refiere a los sumos sacerdotes, Caifás y Anás, que finalmente fueron confrontados a la responsabilidad de llevarlo a la muerte. Ellos fueron los que tomaron la decisión, a pesar de las evidencias que ellos podían ver con toda claridad. Yo creo, honestamente creo, que abrieron el Nuevo Testamento y comenzaron a ver los pasajes. Y era tal la coincidencia que prefirieron cerrarlo, y cerrar los oídos y cerrar el corazón. Sin embargo, Jesús todavía habló con ellos y la última semana hay un encuentro con el liderazgo judío impactante, porque aún utilizó el lenguaje más duro para enfrentarlos al peligro que estaban usando y los llamó víboras y generación de víboras, serpientes, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera. Es decir, utilizó el lenguaje que su propia conciencia tenía para con ellos, para si acaso podían reaccionar. Pero ellos estaban endurecidos, al punto que ya no quisieron creer. Y por eso tenemos en nuestro mensaje esta nota roja o de alarma. Cualquier persona puede endurecerse al punto de rechazar el testimonio de Jesucristo. Más en nuestros días que parece que no hay consecuencias malas por hacer el mal. Incluso parece divertido y parece lo cool o lo de moda. Cosas que antes eran totalmente absurdas y denigrantes y bueno, la sociedad de otro tiempo las rechazaba, hoy es lo más común y parece divertido, no obstante el daño que están haciendo. De manera que, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y la respuesta es sí. Gracias a Dios que el hecho de que una persona decida rechazar a Cristo y se endurezca, no implica que tú lo tienes que hacer. No importa el compromiso que tengas, no importa que seas del mismo partido o estés en el mismo vínculo de privilegios. Solamente tienes que ser honesto contigo mismo y aceptar el privilegio mayor que Dios te da a la vida eterna. Desde luego la vida temporal, eso es. Y los privilegios que se pueden tener, un día están y otro día se van. Y aferrarse a ellos es una locura y una tontería. Hay que dar gracias por el bien que podemos tener y disfrutar. Es lo mejor que podemos hacer por el bien que tenemos. Pero aferrarnos a ellos y garantizarlos en base a la injusticia, al crimen y a todo eso, poner en el poder nuestra esperanza, me refiero al poder temporal, es un gran error. Y desde luego, a lo mejor tú dices, oye, pero yo no soy poderoso, Francisco. Eso díselo a los ricos y a los políticos. Bueno, puede ser que no tengas acceso a ese tipo de riqueza, pero sí te puedes abrazar a un bien temporal para rechazar el bien eterno que Dios te ofrece. Los religiosos dijeron, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y es impactante que estaban hablando de sí mismos, porque ellos, aunque conocían la letra, no conocían el contenido de la ley.
El contenido de la ley es la promesa que se le dio a Abraham, que uno de sus hijos sería el redentor de la humanidad. Y estaba delante de ellos y lo rechazaron. Así, la Escritura es muy clara respecto a este proyecto de Dios de acercarse al corazón humano para persuadirlo, para convencerlo, pero no nos puede obligar. Si una persona decide a priori, sin escuchar, sin querer ver, sin oír, no creer, pues ni Dios mismo lo puede evitar. Se está haciendo responsable de su libertad y va a tener las consecuencias. Y no es que Dios lo amenace, pero su propia conciencia le dice que el mal tiene consecuencias malas. Imagínate la conciencia de Stalin, que él decía que el pueblo era su razón de matar al pueblo. Absurdo, pero en realidad su razón era el poder y la locura que produce el poder. Y todo el engaño. Y estoy hablando de un líder que mató no sé cuántos millones de rusos y de otras nacionalidades y de judíos también. Lo mismo pasó con Hitler y es lo que ha pasado con todos los déspotas o todos los que han llegado al poder en esos y se han abrazado el poder por sí mismo y no han servido, porque el poder se dio y la autoridad se dio para servir, no para servirse. Y eso en la iglesia, y eso en la empresa, y eso en la familia, y eso en el lugar donde hay autoridad. La autoridad claramente dice la Escritura que fue dada para edificación, para fortalecer, para mejorar, para ayudar, para alentar, para completar, para madurar a los que necesitan, a los que están sometidos a esa autoridad. No es para menospreciarlos, para empobrecerlos, para denigrarlos, para humillarlos o para esclavizarlos. Claramente la autoridad de Dios sobre nosotros es para liberarnos, para darnos a conocer la vida y la verdad y para mejorarnos, para sanarnos, para alentarnos, para cuidar de nosotros. Si alguien tiene autoridad es el Creador y Él usa la autoridad para bendecirnos, para alentarnos, sí para guiarnos, sí para conducirnos y por eso tenemos que someternos a su autoridad, pero toda su dirección es para nuestro bien. Y bueno, terminas diciendo Nicodemo, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Se llama diplomacia, es decir, en ese ambiente de liderazgo tienes que manejarte con mucho cuidado. ¿Por qué? Pues porque así es, la grilla es grilla. Pero lo que él hizo es hacerlos responsables de lo que él se decía, de lo que ellos se decían fuente de su autoridad, la ley. Entonces les dijo, bueno, ustedes quieren matarlo ya, pero ni siquiera lo han juzgado. No saben lo que ha hecho. ¿Por qué lo van a matar? Y entonces ellos, en lugar de escuchar este razonamiento lógico y a sus propias conciencias, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¡Wow! Entonces era un problema de regionalismo. ¿Tú también eres Galileo? O sea, ¿cómo le vamos a dar autoridad a un Galileo? Nosotros somos judíos, de Judea. Y además, la Biblia o el Antiguo Testamento no refiere a ningún profeta que haya surgido de Galilea. Y bueno, erraban, ignorando las Escrituras, porque sí había un profeta que venía de Galilea y había tenido su ministerio en Galilea, Jonás. Si tú ves, el libro de Jonás dice quién era su padre y de dónde era, y resulta que era de Galilea. Así que ellos ignoraban la Escritura y el poder de Dios, y la usaban en ignorancia, como lo mismo pasó cuando viendo el testimonio de la ascendencia y la descendencia de Jesús, más bien la ascendencia de Jesús que lo ponía en la posición de hijo de David y en todos sus hechos lo refería como el Mesías, quizás los hechos más claros que garantizaban que era el Mesías era que de su obra, de su ministerio, Dios haría un trabajo que solo Dios puede hacer. Ok, volver la vista a los ciegos, bueno, hasta la fecha creo que no se puede hacer.
uno que nació ciego, no se le puede dar vista. A lo mejor alguien puede decir, con una cirugía un cojo a lo mejor puede andar, con la ciencia moderna. Y así algunos hechos en los que a lo mejor la ciencia moderna puede más o menos igualar los hechos del Mesías. Pero Dios tuvo cuidado de decir qué haría el Mesías al punto que solo Dios podía hacerlo. Uno de ellos era devolver la vida a los muertos, como pasó con Lázaro. Y por todos lados, los amigos y vecinos de Lázaro, él mismo, daba testimonio de lo que Dios había hecho con él a través de Jesús. Así que ellos podían ir a consultar al ciego de nacimiento, al paralítico, a Lázaro que le devolvió la vida y confrontar eso con lo que dice el Antiguo Testamento del ministerio del Mesías y comprobar que solamente alguien así podía ser el Mesías. No solamente porque venía de la descendencia de David, pero podían haber hecho una cita con María y haber hablado con ella para preguntarle cómo nació Jesús. Porque dice claramente que el Mesías nacería de una virgen. Y pudieron haber hablado con José también para preguntarles qué pensaba de eso. Y entonces José pudo haber dicho que un ángel les dijo que había sido concebido en el vientre de su mujer el Mesías. Tendrían o no tendrían razón para creer, pero tendrían el testimonio de judíos piadosos que no podían mentir, testimonio que de dos bocas tenía que ser confiable. Y tantas maneras en que ellos podían haber verificado la legitimidad de Jesús como el Mesías. Especialmente hay una profecía en Daniel que dice exactamente cuándo se le quitaría la vida al Mesías. Y cuando tú haces la cuenta de las 69 semanas que dice que tendrían que pasar para que se quite la vida al Mesías, corresponde exactamente al tiempo que pasó desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta la venida del Mesías. Y el Mesías vino cuando se presentó como tal y entró a la ciudad de Jerusalén sentado en un pollino de asno o en un asno pequeño. Ahí Dios le presentó a su Mesías a Israel y ahí lo rechazaron. De manera que es claro que ellos podían verificar que Él era el Mesías, pero no quisieron porque ellos habían decidido no creer. Bueno, Nicodemo, no sé, debe haber sufrido el ser testigo de la deshonestidad de sus líderes, porque quienes están diciendo esto son los sumos sacerdotes. Y él tuvo que confrontarse a sí mismo con este conflicto político del poder y la autoridad y confrontar esto con las palabras de Jesús que le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar ni ver el reino de Dios. Lo que nació de la carne es carne, lo que nace del Espíritu Santo es espíritu. No te maravilles que te he dicho, tienes que volver a nacer. Me imagino que las palabras de Jesús en la mente y en el corazón de Nicodemo taladraban y lo enfrentaban porque finalmente él creyó, junto con otros sacerdotes. También no se dicen los nombres de los otros, pero de Nicodemo sí se dice. Bueno, pues para terminar, cada uno se fue a su casa. Y bueno, yo quiero despedir esta reunión deseando que llegues a tu casa con bien, pero podemos reflexionar en el hecho de que cada uno se fue a su casa, pero se fue a su casa con el testimonio recibido. Es decir, habían escuchado que el Mesías estaba entre ellos. Tenían la oportunidad de creer, tenían la oportunidad de aceptar, tenían la oportunidad de comprobar. Yo no sé dónde estés tú hoy en tu experiencia con Dios, pero tienes la oportunidad de comprobar si esto es cierto o si Jesús miente cuando dice que Él te puede perdonar tus pecados y dar la vida eterna y cambiar tu corazón, darte una relación con Dios. Así que para terminar nuestra reunión, como acostumbro, siempre me gusta y se los comparto. Cuando se predique el Evangelio, a mí no me gusta quedarme con la decisión de ustedes que no han decidido. Por eso siempre procuro
invitarte a recibir a Cristo si tú no lo has hecho, para que tengas la oportunidad, para que si acaso el Espíritu Santo te está persuadiendo, te está llevando a ese punto donde tú eres consciente de tu necesidad, te das cuenta que ya no quieres vivir esclavo del pecado y vivir las consecuencias del mal y quieres algo mejor y aceptas la propuesta de Dios, entonces tú se lo puedas pedir. Así que para terminar nuestra reunión esta vez, me gustaría orar contigo para pedirle a Dios que tú se lo pidas. Yo solamente me gustaría orar en tu nombre, pero en realidad no puedo hacerlo por ti, solamente es para guiarte. Tu decisión la tienes que tomar tú. Pero si quieres hoy recibir a Cristo, pídele a Él que entre en tu corazón, acepta que murió por tus pecados, pídele que entre a cambiar tu vida, entrégale tu vida de esta manera por fe. Vamos a orar. Gracias por el testimonio de Jesucristo, que durante siglos ha cambiado la vida de millones, y por el ofrecimiento que tengo a que mi propia vida sea transformada. Gracias porque no me ofreces religión, no me ofreces que yo me cambie a mí mismo. Sabes que no puedo y por eso me alienta a acercarme a ti para pedirte que me perdones todos mis pecados, todos los que he cometido conscientemente que puedo recordar hoy. También te pido perdón por todos los pecados que la inconsciencia de este momento, porque no los puedo recordar, pero sé que los he cometido. Perdona todos mis pecados, porque acepto que la muerte de Jesús en la cruz fue por mí, por mis pecados. Y por eso te quiero pedir me perdones, y tú que me conoces, entres en mi corazón y cambies mi vida, y me permitas probar que tus palabras son verdaderas. Te doy gracias, te pido que mi corazón sea honesto contigo para arrepentirme del pecado y que mi confianza en ti pueda ser de tal manera que tú me transformes. Te doy gracias por estos momentos y lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, gracias a Dios por estos momentos de... Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta compartir la palabra de Dios, lo disfruto mucho. A veces me dicen que tomo demasiado tiempo, espero que hoy no haya sido demasiado tiempo, pero la verdad es que a veces ni me pierdo la conciencia del tiempo por estar compartiendo, pero espero que haya quedado claro y si tú hoy recibiste a Cristo, te aliento a que leas la Biblia y si tienes ganas de compartir conmigo o con nosotros, tu experiencia con toda confianza, se pondrán unos números telefónicos en un recuadro para que tú te puedas contactar y que Dios te bendiga y nos estaremos conectando la próxima vez, el próximo domingo. Dios los bendiga. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Y cada deseo saciaste tú aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, tal como soy. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Por
porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en gozo, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en gozo, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Tómame en las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio. Mi corazón restauró. Eres rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó,
mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió. Jesús se levantó y junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, te rindo a ti. Aquí estoy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró y su gracia triunfó. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró y su gracia triunfó. Y su gracia triunfó.